Nuestro siguiente ponente se llama Alfred López. Me gustaría saber cuántas veces llama Alfred, porque hay una costumbre es como Arthur más, que suena como más a Arthur, y Alfred. ¿Te llaman muchas veces Alfred? La mayoría de las veces, ¿ves? Ya sabía yo. Es como a mí, como yo me llamo José. Los que tenemos un nombre que se va un poquito de la norma, ¿no? La anécdota que cuento siempre es que tenemos que andar inventando reglas mnemotécnicas para que la gente entienda bien tu nombre, porque decir José, que es como José con X, en cierta ocasión sirvió para que una funcionaria escribiera Josex. Lo que suelo recurrir es a los anagramas, cuando saben lo que es un anagrama, y le digo, el único anagrama que se puede hacer con mi nombre es sexo, entonces eso sí que lo recuerdan. Pero cuando no saben lo que es un anagrama, pues te miran con cara de raro y dígame cómo se escribe, y ya está. Alfred López es bueno, yo lo conozco desde hace mucho porque compartimos una afición común por la etimología y por el origen de las palabras, y es algo que yo llevo muchos años haciendo también en medios, y entonces a veces cuando estoy documentándome para hablar sobre el origen de palabras me encuentro inevitablemente con sus magníficos artículos, con su magnífico además nombre artístico, que es Ya está listo, que todo lo sabe, que es una fabulosa marca personal, y nos va a hablar de una cosa de una red social muy famosa, que si yo os hago así a lo mejor la identificáis. ¿Cuál diríais que es de todas las redes sociales? TikTok. Bueno, esta tontería la hice en un congreso de ciencia antes de que entrase una persona que venía a hablar de TikTok y me dijo: José, el algoritmo de TikTok es del mejor que hay en redes sociales. Si tú ves mucho así, es porque das mucho me gusta a cosas así. Con lo cual me puso en evidencia por completo. Y ese mismo día, además me lo demostró, luego en la comida me puse a darle a me gusta a canales de divulgación, de ciencia, de lengua y tal, y cambió por completo mi TikTok. Ese mismo día, no como en Instagram 2 años después, no. Ese mismo día ya no me aparecía gente bailando. Así que me parece una de las redes sociales, y ahora nos va a explicar Alfred, con más potencial en este momento. Yo creo que confusamente lo asignamos a gente muy joven y a bailecitos, pero hay verdaderas joyas, verdaderos canales de divulgación en TikTok que os recomiendo que descubráis, entre ellos el de Alfred, al que damos la bienvenida. Pues nada, muchísimas gracias. Os ha explicado la mitad de mi charla ya sobre lo del algoritmo, así que ya me lo he ahorrado. La lengua con TikTok entra. ¿No hay sonido? Debería sonar. Bueno. Las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce. Quiero empezar con esta cita que, bueno, se le atribuye a Aristóteles, que viene a referirse a la cultura del esfuerzo, que para que algo valga tiene que haber costado. Y desde entonces, desde ya la antigüedad, sí ha tenido esa percepción, que tenía que costar, que tiene que doler, que tiene que haber un esfuerzo para tener después una recompensa. Permitidme que recupere luego más tarde esta cita, este momento, y voy a hacer lo que ahora se llama el storytelling, o una pequeña narración, una pequeña o breve historia en la que vamos a situarnos a finales de los años 70, concretamente principio de 1979, el ensanche de Barcelona, un colegio privado, de los que ahora se llaman colegios concertados, pues un colegio privado del ensanche de Barcelona, un alumno entretenido al final de la clase, pensando en las musarañas, en sus cosas, el profesor esforzándose por dar la lección, ve que el alumno no le hace caso,
va hasta él, el alumno sigue despistado, coge el libro que tiene el alumno allí en la mesa y le da en la cabeza, cogiéndolo de la pechera al alumno y llevándoselo hasta la tarima, como esta, como las clases en las que la mesa del profesor estaba un poquito más elevada que los alumnos. Supongo que aún existen de ese tipo de clase, pero bueno, estoy hablando de 1979, y agarrándolo de la pechera y lanzándolo sobre esa tarima, dice al resto de la clase: en el recuerdo de ese alumno viene la frase "por mis santos cojones". Supongo que no diría "por mis santos cojones", diría "por mis narices", que López acaba aprendiendo la lección y yo les voy a demostrar que la letra con sangre entra. Pero ¿realmente la letra con sangre entra? Ese concepto de que tiene que doler, que desde tan antiguo nos han estado diciendo, ¿vale? Yo creo que no. Os habéis imaginado ya que ese personaje, ese López, era yo, ¿verdad? No aprobé la asignatura de ese profesor. Terminé octavo de GB con esa asignatura suspendida, luego la saqué más adelante, pero el pulsito que me quiso dar el profesor a mí de que por sus santas narices yo tenía que aprobar a base de golpes, no funcionaba conmigo. Yo aprendí muchísimo más el verano ese, cuando terminé octavo de GB. Cuando empecé a trabajar, esto que tenéis aquí detrás estaba delante justo de mi casa. Yo vivía en la calle Diputación, en Barcelona, detrás de la Universidad Central de Barcelona, y habían estos tranvías que eran de libros antiguos y de ocasión. Y ahí, tal y como terminé la EGB, tuve la ocasión de tener mi primer empleo, ordenando, poniendo un poquito de orden en uno de esos tranvías, ya que era un sitio que yo visitaba con frecuencia, porque yo era un aficionado a las curiosidades, a los datos curiosos, a las anécdotas, y aunque las lecciones de aquel profesor no me llamasen la atención, no me gustase como él las hacía, a mí me despertaban las curiosidades. Mi padre era un gran explicador de curiosidades y de anécdotas que luego yo intentaba buscar a base de la enciclopedia que teníamos, la voluminosa enciclopedia que teníamos en casa, o de ir a estos puestecillos, porque estamos hablando de una época en la que no existía Internet, no teníamos Google para hacer las consultas, y me iba a estos puestecillos a buscar y buscar libros viejos donde encontrar toda esa información que luego acabó siendo una grandísima colección de curiosidades que muchas décadas después formaron parte de lo que cuando yo empecé a hacer un blog, a escribir un blog, y que se llama, tal y como ha dicho José, ya está listo, que todo lo sabe, empecé a ponerlo ahí. Miles de curiosidades que había ido aprendiendo a lo largo de mi vida, de toda mi vida, hasta que lo decidí abrir ese blog en 2006. En ese verano que trabajé ahí, como digo, aprendí casi más que en todo el curso con aquel profesor, y ahí fue cuando yo comprendí que a la hora de divulgar, a la hora de enseñar, a la hora de compartir, y es la forma en la que yo intento compartir, divulgar cuando me meto en redes sociales, en blogs, en donde sea, intento hacerlo de una manera que sea sencilla, que sobre todo amable, que el que lo recibe pueda disfrutar con lo que estamos haciendo, con lo que estamos hablando.
Pero es que durante demasiados siglos la concepción de que la letra con sangre entra estaba establecido por ley, por una ley no escrita, pero estaba establecido. Este cuadro que tenemos, pintado entre 1780 y 1785, o sea, 2 siglos antes de la anécdota aquella que he explicado que sucedió en 1979, Francisco de Goya ya criticaba el sistema de educación de la época, de finales del siglo XVIII, con este cuadro. Durante casi toda la historia nos han estado diciendo esto, que la letra con sangre entra y la labor con dolor. El refrán es así, completo es así. Incluso nos encontramos que ya también en latín, en la Edad Media, estaba el quod nocen, docen, o sea, lo que daña, enseña. Nos han estado inculcando, y gracias a Dios, las nuevas generaciones de divulgadores, de maestros, no piensan así, y ya desde hace muchísimos años utilizan otros métodos de enseñanza. Pero esta era la forma de pensar que se tenía, que había que dar palos. Y no solo aquí en España, no. A nivel de todo el planeta tienen numerosísimos, y he puesto solo unos cuantos ejemplos, de refranes o de dichos en todos los idiomas sobre el aprender y lo que vas a, si no te dan fuerte, si no te dan con la vara, no vas a poder aprender. Están en todos los idiomas, en inglés, italiano, y ahí en portugués hay uno que me gusta mucho, que es este que no lo voy a decir en portugués, evidentemente. La letra con sangre entra, con dulzura y amor entra mejor. Y me enamoró, este refrán, porque es así. Con dulzura y amor entra mejor. Y es como deberíamos, o que se debería haber hecho desde entonces. Como decía, en todo el planeta se ha estado utilizando a lo largo de la historia el castigo como forma de que se aprenda. La disciplina inglesa es conocida por lo recto que eran en los estamentos académicos del Reino Unido, de Inglaterra, en los que se practicaba que había que pegar al alumno para que éste aprendiese, y de hecho hay una parafilia sexual que se llama así, disciplina inglesa, en la que una persona inflige a otra dolor, y esa que recibe el dolor, además, lo recibe porque quiere y porque lo disfruta, y recibe ese nombre de disciplina inglesa basado en ello, en cómo los ingleses fueron el arquetipo de que había que dar, sobre todo en la época victoriana, había que darle leña al alumno, y por tanto se extrapoló también luego a la parafilia sexual. Y como curiosidad, en Inglaterra o en el Reino Unido no se prohibió el castigo físico en las escuelas hasta 1987. Hasta 1987. La mayoría de las escuelas o estamentos privados, escolares de Inglaterra, se negaron a acatar esa ley, esa norma, e incluso los directores de muchas de esas escuelas se pusieron, mandaron sus quejas y se opusieron a que les prohibiesen pegar y castigar al alumno, porque decían que había que darles ese castigo
para que pudiesen aprender y que además que era una tradición y que así se había hecho toda la vida y era la única manera de que los alumnos pudiesen aprender. Pero afortunadamente y aún se tardó 12 años, hasta 1999 ya quedó abolido totalmente el castigo físico en todos los colegios, en todas las instituciones educativas del Reino Unido. Estamos hablando de hace prácticamente 22 años. Hasta hace 22 años aún habían colegios, habían instituciones, habían personas, y yo creo que aún hay quien piensa así, lo que pasa que es muy poquito, que hay que castigar para aprender. Luego nos encontramos con esto. La traducción, no lo voy a decir porque soy además de los que tienen muy mala dicción cuando habla en otros idiomas. Ya la tengo cuando hablo en castellano, no la voy a tener hablando en otro idioma. Escuela de golpes duros. O sea, eso es también eso es lo que nos han estado inculcando, que la universidad de la calle, de que habiéndolo pasado muy mal en tu vida es como aprendes. Es aquellos que dicen, yo no he estudiado, pero yo he ido a la universidad de la calle porque yo todo lo que he aprendido ha sido a base de golpes y de pasarlo mal. Y se nos interiorizó tanto que para aprender hay que pasarlo mal, que incluso esta es una frase que se dice que pudo ser acuñada sobre mediados y el último cuarto del siglo XIX y que en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, se utiliza muchísimo. Y para hacer referencia a eso, ¿no? A aquel que lo pasa mal en la vida y que a base de pasarlo mal aprende. Y vuelvo a recuperar esto. Las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce. Yo creo, en mi opinión, que Aristóteles no se refería a que había que pegar, que había que castigar al alumno para que éste aprendiese, sino cuando está hablando de esas raíces amargas en la educación, se está refiriendo a que todo esfuerzo o toda recompensa cuesta un esfuerzo y evidentemente alguien que quiere obtener un título tiene que estudiar, tiene que dedicar muchas horas, tiene que quitarse de salir, de ir con los amigos, de hacer miles de cosas durante un periodo de tiempo para que después conseguir ese título o ese aprendizaje. Al menos esa es mi perspectiva, esa es mi idea, que en ningún momento Aristóteles, que creo que fue uno de los tipos más sabios, se refirió a que había que pegar, que había que dar leña para que aprendiese, ¿no? Ese leña al mono que es de goma. Ahora ya sí se nota la edad que tengo, ¿no? De esta frase que ya está en desuso, ¿no? Me encanta esta frase cuando la encontré, cuando estaba preparando esta charla. Si un niño no puede aprender de la manera en que le enseñamos, quizás debemos enseñarle de la manera en que él aprende. Ignacio Estrada. Y es magnífico, y es que es así, es que estamos en un nuevo tiempo, estamos en otra época. Aquello de que la letra con sangre entra ya no sirve, no nos sirve, no sirvió nunca. Podría haber servido durante un tiempo a determinadas personas. Yo soy la prueba de que a mí no me sirvió personalmente. Y esto de que hay que enseñarles de la manera en la que ellos les gusta aprender, viene muy a colación ya con la charla, y perdonad por esta introducción que he hecho, en la que las redes sociales son fundamentales, o están siendo fundamentales, porque afortunadamente muchos divulgadores, muchos maestros, profesores, maestras,
se han dado cuenta que utilizando estas plataformas pueden acercarse a los alumnos o a aquellos que tienen ganas de aprender, a aquellos que tienen, algún tipo de curiosidad por aprender y saber cosas. Y podemos pensar que empezó un poco por YouTube, que fue la pionera en los tutoriales, ¿no? ¿Quién no ha visto tutoriales en YouTube? Incluso ya no solo para aprender de lengua o de ciencia o de matemáticas, etcétera, sino para hacer reparar cualquier cosa en casa, ¿no? Estas plataformas que empezaron sobre todo en un inicio fue YouTube, para que primero particulares y luego ya los divulgadores, maestros, etcétera, lo utilizaran para poner todo el material al alcance de los usuarios, es lo que ha hecho que hoy en día se esté aprendiendo muchísimo mejor. Ojo, también estas plataformas están sirviendo para quien no está preparado para divulgar según qué cosas, también confundir y divulgar bulos, fake news y explicar también las típicas mentiras de la red, pero son menos y cada vez se está acotando más a este tipo de personajes que utilizan esto para mandar un mensaje confuso o un mensaje equivocado. Estas plataformas, empezó YouTube, luego apareció Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, fue como un poco también revolucionario todo lo que se está haciendo. Los divulgadores empezaron a utilizarlo hasta que también apareció TikTok. Y TikTok parecía que estaba apartada de todo ese mundo de la divulgación, sino que, tal y como ha dicho José, era una plataforma en la que solo podíamos encontrar pues chicas bailando, chicos quitándose la camiseta, personas haciendo absurdos retos. Y claro, durante la pandemia del año pasado, creo que la gran mayoría de personas que conocen esta plataforma, esta aplicación, la conoció durante esa época, llamados, hombre, está sonando mucho TikTok, ¿qué será TikTok? Voy a ver qué es TikTok, yo entre ellos. Yo ya estaba en el resto de redes sociales, plataformas, pues intentando divulgar todo el contenido que escribía en mis blogs, etcétera. Pero digo, voy a ver qué es esta. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Pero claro, yo también al principio me encontraba con que el algoritmo me mostraba, pues eso, bailes absurdos que, ostras, poco me interesaban, ¿no? Hasta que descubrí que rascando donde no pica, o sea, buscando un poquito lo que a uno le interesa y no lo que le están mostrando, puede encontrar que hay un contenido de mucho valor en esta red social. Yo me abrí esta red social también llevado por el consejo del gran Miguel de Unamuno, que es: el progreso consiste en renovarse, o como tal y lo decimos hoy en día, renovarse o morir. Pues me voy a meter en TikTok y me abrí mi cuenta de TikTok, empezó a crecer, me verificaron porque enseguida de estar ahí, con muy pocos seguidores que tenía, cuando empecé a meter mis vídeos, contactaron conmigo de la propia plataforma y me dijeron: oye, que estamos viendo que estás haciendo contenido de calidad, que nos gusta, es muy fresco, que explicas curiosidades, historias, que está enganchando mucho a la gente de todas las edades, sobre todo los más jóvenes, que son los mayoritariamente quien más presencia tienen, pero cada vez más personas mayores están también descargándose la aplicación. Nos hemos dado cuenta, pues, ostras, que estás haciendo un contenido de mucha calidad.
nosotros queremos huir un poco de esa fama que tenemos o esa imagen que tenemos de frivolidad, de que solo es una plataforma donde se muestran bailes y que nos gustaría, bueno, que fueses uno de nuestros creadores de contenido y, bueno, enseguida pues me verificaron la cuenta con el stick este azul, que quieras o no quieras, pues, hombre, te da un poquito, bueno, el ego te lo sube un poquito, ¿no? Es decir, ostras, estoy verificado en TikTok, aunque sea, mira, estoy en todas las redes sociales y esta es la única en la que me han verificado, porque, por ejemplo, una vez lo solicité a Twitter y me dijo, usted es irrelevante para solicitarlo. Gracias. Así que, pues bueno, ya, vale. Me voy a centrar en esta red social y, caramba, me he estado dando cuenta que haciendo yo mis vídeos, explicando curiosidades tanto de lengua como de cualquier tipo de curiosidades, de historia y tal, pues que la gente lo está pasando muy bien, se dirigen a mí. Además es que me gusta mucho porque se dirigen a mí y hace mucha gracia. Bueno, yo tengo una madre que es nonagedaria, tiene casi 92 años, pero está metida en todo este mundo de la informática y tiene su WhatsApp, tiene todo. Y le hace mucha gracia que lee los comentarios y dice, ay, mi Alfredín, que te llaman maestro, que te llaman profesor a ti y tal. Y no lo soy, pero se dirigen a mí que me dicen, profesor, ¿me podría decir de dónde viene esto? ¿Usted sabe lo otro? Sobre todo me preguntan mucho, ¿esto es verdad? O me citan en vídeos de otros usuarios y me dicen, ¿esto es verdad? Y entonces me he hecho también bastante famosillo dentro de la red social haciendo vídeos en los que ya tengo una coletilla que pongo un trocito del vídeo en el que me ha citado, si es un vídeo a lo mejor en el que es un bulo, de estos tantísimos bulos que se cuelan, y digo, ¿veis este vídeo? Esto que explica en este vídeo es mentira. Esa enfatización, enfatizar el mensaje, no les gusta, ¿no? Y el que se quedan enganchados, porque lo importante también de esta red social es que se quedan enganchados en los primeros 5 o 7 segundos, porque si en esos 5 o 7 segundos le han dado al scroll para que te marches, te vas hacia abajo con el algoritmo y tienes que engancharlo al principio. Muchos usuarios me dicen, pero por favor, señor, no se enfade, ¿no? Y luego yo contesto, no me enfado, estoy enfatizando, ¿no? ¿Y qué es enfatizar? Y entonces hago otro vídeo explicando qué quiere decir enfatizar, dar el mensaje. Digo, pues mira, yo enfatizo porque si yo no me pusiese de esta manera, explicándolo de esta manera, tú no te pararías y estarías comentándome y preguntándome que por qué me enfado o por qué no. Entonces, ahí hay un feedback, como se llama hoy en día, en el que entre los usuarios y yo, pues creamos eso, un puente en el que ellos aprenden y también me enseñan muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas también a través de que me van enlazando en otras cuentas para que vea que otros también explican otras curiosidades, y he aprendido muchísimas cosas. Voy controlando el tiempo porque soy de los que se enrollan y a veces se salen de guión y no quiero, y a la hora de comer yo esa sí que no la perdono, vosotros no lo sé, pero yo no la perdono. Entonces, os voy a poner 3 pequeños ejemplos de vídeos que publico yo en mi TikTok. Seguro que en más de una ocasión te han dicho que reloj es la única palabra en español que termina con J, y eso es mentira. Aquí tenéis 20 palabras que están todas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y terminan con J. Este es un ejemplo, ¿no? Son vídeos rápidos, hay vídeos también más extensos. ¿Sabíais que la palabra desmadre o desmadrarse tiene un significado y un origen que es totalmente diferente al que la gente se cree? No proviene del hecho de que una persona fuera del ámbito materno, o sea, de su progenitora, se vaya de juerga. No, ese es el sentido que le damos actualmente a desmadre y desmadrarse. El término desmadre proviene del
prefijo des, que quiere decir quitarse, salirse, y madre, pero madre no en la figura materna, o sea, de nuestra madre, sino al nombre que se le daba al cauce por donde va un río, por donde discurre el agua de un río, se llama madre, y así se llamaba desde la antigüedad. El hecho de que hubiese unas lluvias torrenciales y el agua saliese hacia afuera, o sea, se desbordase el río, se quería decir que se desmadraba. Eso era el desmadre. Y de ahí proviene el hacer algo fuera del cauce. Esta, por ejemplo, y sobre todo a la gente que no conocía esta curiosidad, pues fue uno de mis vídeos que se convirtió en viral con varios millones de visualizaciones, sobre todo mucho en México, donde se utiliza mucho la palabra madre, desmadre y tal, y como que ¡pum!, les explotó la cabeza. Entonces nada tiene que ver mi madre con que yo me desmadre y tal, y entonces se convirtió en uno de los vídeos virales. Otro de los vídeos que también funcionaron y se hicieron muy virales fue este. ¿Conoces el curiosísimo origen del signo de interrogación? Pues bien, el signo de interrogación que todo el mundo conocemos y todos utilizamos procede de la costumbre que se tenía en la antigüedad de culminar los enunciados interrogativos con el término latino quaestio. Este, luego, con el tiempo, se redujo a QO y después la O se situó debajo de la Q, tal y como podéis estar viendo en la imagen que tengo encima. Así fue como se formó el signo de interrogación. Es curiosísimo, ¿verdad? Pues bueno, este es básicamente mi trabajo dentro de TikTok cuando me pongo pues a divulgar. Pero evidentemente yo no he inventado nada, yo no soy el único, hay otros muchísimos divulgadores. Además, TikTok, como os he comentado antes, dijo: queremos romper un poco con esa fama y de frivolidad que también le interesa que haya bailes y que hayan retos y que hayan todo tipo de vídeos, pero se centraron en con un hashtag que era, o etiqueta, aprende con TikTok, que como si podéis ver, pone que hay más de 10 billones de visualizaciones los vídeos que se han publicado sobre este hashtag o esta etiqueta. Encontramos en todos lados divulgadores, gente que se dedica a la lengua o a enseñar curiosidades de lengua. Y estos, los que os pongo aquí, es gente a la que sigo yo, a la que os recomiendo de que si entráis en esta red social, si os gusta la lengua, sigáis. Al menos son los que a mí me gustan, pero hay muchísimos más, ¿no? Tenemos a Pepe Martel, que es un entrañable tipo de México, que hace sus vídeos con su musiquita, mostrando unas cartulinas que él va imprimiendo, que además en letra grande para que se vea bien, y enseña curiosidades a los más jóvenes, y tiene eso, 218.000 seguidores, y está triunfando. Es un señor ya jubilado, es un maestro, ya es jubilado, pero caramba. Tenemos a tu profesora de lengua, que también hace unos vídeos muy divertidos, explicando sus curiosidades. Solo hay una palabra en español que puede decirse pero no escribirse. Se trata del imperativo del verbo salir, sal, más el pronombre enclítico le. Se puede decir sale al paso y no se puede escribir por estos dos motivos. Y los chavales, las chavalas, los usuarios aprenden lengua, aprenden curiosidades. Tenemos también Paco Sesión, que algunos lo conoceréis por el blog del castellano.com, que es un blog que lleva también muchísimos años. Él también enseña ortografía. Porque hueso, huelo, huevo se escriben con H, sí, óseo, oval, oler se escriben sin. No los voy a poner entero los vídeos, buscarlos. Esta chica, la tía Medea, Michis, es mexicana. Hola, miados. Logré sobrevivir a la caída del cielo que nos habla de sus cosas y luego explica sus curiosidades etimológicas. ¿De dónde viene la palabra pantalón? Aunque este chiste haga mucha gracia, no deja de ser lo que es, un chiste. Y realmente no, pantalón no nace de esta expresión.
Pasa y acontece que en realidad le debemos esta palabra a un personaje italiano conocido como Pantaleone. Tenemos Como norma general podemos Gonzalo. decir que las dos formas que tiene el pretérito imperfecto de subjuntivo, en este caso pudiera o pudiese, son intercambiables. Y la Letroteca, que es una cuenta que está en todas las redes sociales, que yo le sigo mucho en Twitter e Instagram, sobre todo en Twitter. Una de las curiosidades que yo he explicado, la del interrogante, la saqué de él y allí lo citaba, en ese vídeo lo citaba. Lo que ocurre es que en TikTok se ha metido, le está funcionando bastante bien, pero allí solo comparte vídeos que saca de la televisión, de programas de televisión como Pasapalabra o El Cazador, etc. ¿Cuál de estas palabras no está aceptada por la RAE? No está aceptada. A, gastrobar. B, batamanta. C, falafel. Si lo queréis saber, os lo seguís. Pero luego también hay ciencia. Aquí hay buenos amigos y tengo aquí a personas que conocerán a estos personajes como como Yoli Elena, ¿no? De Big Bang, el físico barbudo. Tenemos a Teresa, Lady Science, que se ha convertido en una influencer de la ciencia. También tenemos al profe, a Carlos Maxi, que aprende mates. Y ahora también hace poquito se ha metido a hacer cositas Santi García. Espero que Edu también se meta en TikTok. Te espero, que tú estás triunfando. Si ya tienes más de 1 millón en YouTube, ¿por qué no te vas a meter en TikTok? Sexualizados, estos que son amigos personales, acaban de empezar, solo tienen 103 seguidores, pero también divulgación sexual, porque es muy conveniente que haya divulgación sexual y bien explicada y por gente que sabe, ¿no? Dracker habla de dibujo, Fátima Martínez habla de marketing digital y te da trucos. Ha escrito un libro además que se llama El libro de TikTok, en el que hago una pequeñísima colaboración, no un pequeñísimo texto, pero también, Mónica Pérez de las Heras, que es profesora de oratoria, te da todas aquellas pautas para hacer una buena charla, y como habéis visto yo no he hecho caso a ninguna de las que has dicho, perdóname Mónica. Está Julio Basulto, que no conoce a Julio, clases de inglés, ¿no? Pantallas amigos, seguridad digital. Adele Gea Ángeles también se está convirtiendo en una de las influencers en la que habla de historias de las mujeres, de esas historias de mujeres fascinantes que han hecho grandes cosas por la historia y han estado ninguneadas también. O Laptiz, en el que también nos dan consejos sobre leyes. Chiqueta de Mongat también, una chica que habla sobre café, es apasionante, ¿no? Todo el mundo del café, como lo explica. O también trucos informáticos. He puesto solo unos cuantos ejemplos. Y os quiero hablar si me sobra tiempo, hablaré de unas cuantas etimologías, y veo que aún me quedan unos minutitos y las voy a decir, ¿no? Divulgación, ¿por qué llamamos divulgar o cuál es la etimología de divulgar? Divulgar proviene de divulgare, del latín divulgare, y quiere decir, o quería decir, en su origen, decir, enseñar al vulgo. El vulgo, como sabéis, es el pueblo. ¿Y qué era eso de decir, enseñar al vulgo? Era vulgarización de la cultura, de las artes y las ciencias. Y de hecho, hasta no hace demasiado tiempo, aquellos que se dedicaban a enseñar no se les llamaba divulgadores, se les llamaba vulgarizadores, porque llevaban al vulgo la información, la cultura, las artes, las ciencias. Pero cuando el término vulgo empezó a convertirse en un término que parecía como despectivo, como que si alguien pertenecía al vulgo era de las clases bajas, los vulgarizadores no querían ser denominados de tal manera y se transformó el término en divulgador, el que dice al vulgo. Pero yo no soy vulgar, porque parecía que vulgarizador es que eran ellos vulgares, ¿no? O sea, o que bajaban al nivel de los vulgares, y no. Entonces, de ahí que se diga divulgador o divulgación. La maestría, maestro, los maestros, más recuerdo de un maestro, pero
excelentes maestros y grandes recuerdos que tengo de muchísimos maestros. Esa etimología proviene de magister y a su vez esta viene de magis, del latín magis, que quiere decir más, y hacía referencia a aquel el que más sabe o destaca. De ahí también magisterio, magistrado, viene toda esa raíz etimológica. El profesorado, hasta se le podemos llamar maestro, podemos llamar profesor, profesora, que viene de profesoris. Profesori venía de profiteri, y con juntando por delante el plo, o sea, delante, y fateri, que quería decir confesar. O sea, el que confiesa algo a los demás, el que confesaba o profesaba sus creencias religiosas y compartía con los demás. En un origen, el profesor era el evangelizador o aquel que había entrado o había conocido el cristianismo y explicaba a los demás qué era esa confesión, ¿no? Les explicaba qué era. De ahí viene la palabra profesor. Pedante. ¿Y qué tiene que ver pedante con todo esto? Pues si es que pedante, originalmente un pedante era el nombre que se le puso a aquel enseñante, maestro, maestra, profesor, profesora, que iba a enseñar a domicilio. ¿Por qué? Porque antiguamente habían muchos enseñantes y pocas casas a las que ir a enseñar. Por lo tanto, los padres, madres, quienes fuesen responsables de las criaturas, ponían a examen a aquellos enseñantes para ver quién era el que sabía más. Y claro, entre ellos intentaban destacar a ver quién es el que sabía más, y como el término que se llamaba al que era enseñante, que iba a las casas a enseñar, era pedante, el término pedante se quedó para denominar no al maestro, sino luego para denominar a aquel que se las da de que sabe más que los demás. De ahí proviene que utilicemos el término pedante. Lo que no se tiene tan claro es la etimología. Por una parte dicen que proviene de pedagogo, que quiere decir enseñante, y por otras dicen que puede venir de pedis, o sea, pie, porque como iban caminando a las casas, entonces, como no está muy clara, os he puesto las dos etimologías. Y ya creo que esta es la última, inculcar a alguien, quiere decir enseñar y mostrar a alguien lo que tiene que aprender. Infundir un conocimiento o una idea. Inculcar viene del latín inculcare, y a su vez viene de conculcare. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir esto? Conculcare era decir dejar huella. Conculcare es el término en la que se utiliza para denominar, ¿sabéis cuando vamos caminando por la playa y dejamos las huellas en la arena? Eso es conculcar, estamos dejando la huella, porque viene, el término está formado con el prefijo con, que es dejar o apretar, y concultaris, es que se me ha colado, no me ha entrado, y taris, que era talón, ¿no? O sea, apretar con el talón, porque vengo a referirme a lo que el inicio de esta charla se tenía el convencimiento que dándole con el talón, o sea, dándole una patada, apretando con el pie sobre el alumno, aprendería mejor, pero no es así como creo que se ha demostrado. Muchas gracias. Quiero dar muchísimas gracias también no solo a la organización, a Isabel, a Fundación San Millón de la Cogolla, a Trabalengua, sino también a Sofía Sebo, que es editora de Editorial Larousse, la persona que me puso en contacto con Isabel para que yo hoy estuviese aquí, y que ha sido una experiencia maravillosa, ya no solo el dar mi charla, sino el haber conocido
a toda esta gente que ha estado hablando y toda la que tiene que hablar esta tarde. Muchísimas gracias.